Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la primera entrega de La Banda de Lunares. Al hojear mis notas de los 70 y tantos casos en los que he estudiado durante los últimos 8 años los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, encuentro muchos trágicos, algunos cómicos, gran cantidad simplemente extraños, pero ninguno vulgar. Pues, trabajando como él lo hacía más por amor al arte que por la adquisición de riquezas, se negaba a asociarse con cualquier investigación que no tendiera hacia lo insólito e incluso lo fantástico. De todos estos variados casos, sin embargo, no recuerdo ninguno que presentara rasgos más singulares que el relacionado con una bien conocida familia de Surrey, los Roylott de Stoke Moran. Los hechos en cuestión ocurrieron en los primeros días de mi asociación con Holmes, cuando compartíamos habitaciones como solteros en Baker Street. Seguramente los hubiera hecho públicos antes, pero en su momento hice una promesa de secreto, de la que solo he sido liberado durante el último mes, por la prematura muerte de la dama a quien hice la promesa. Quizás sea mejor que los hechos salgan ahora a la luz, pues tengo motivos para saber que circulan rumores sobre la muerte del Dr. Grimesby Roylott que tienden a hacer el asunto todavía más terrible de lo que fue en realidad. Era a principios de abril del año 83 cuando me desperté una mañana para encontrar a Sherlock Holmes de pie, completamente vestido al lado de mi cama. Por regla general se levantaba tarde, y como el reloj de la repisa me mostraba que solo eran las 7:15, lo miré parpadeando con cierta sorpresa y quizá un poco de resentimiento, pues yo era regular en mis hábitos. «Siento mucho despertarle, Watson», dijo. «Pero hoy nos ha tocado madrugar a todos. Han despertado a la señora Hudson, ella me ha despertado a mí y yo a usted». «¿Qué pasa entonces? ¿Un incendio?» «No, un cliente. Parece que ha llegado una joven dama en un estado de considerable excitación, e insiste en verme. Ahora espera en la sala de estar. Cuando las jóvenes deambulan por la metrópoli a esta hora de la mañana y despiertan a gente somnolienta de sus camas, me imagino que tienen que decir algo muy urgente. Si resulta ser un caso interesante, estoy seguro de que le hubiera gustado seguirlo desde el principio. Pensé que en cualquier caso debería despertarle y darle la oportunidad. Querido amigo, no me lo perdería por nada». No sentía placer más agudo que seguir a Holmes en sus investigaciones profesionales y admirar las rápidas deducciones, tan veloces como intuiciones, y, sin embargo, siempre fundadas en una base lógica con la que desentrañaba los problemas que se le sometían. Me vestí rápidamente y en unos minutos estuve listo para acompañar a mi amigo a la sala de estar. Una dama vestida de negro y con el rostro cubierto por un velo, que estaba sentada junto a la ventana, se levantó cuando entramos. «Buenos días, señora», dijo Holmes alegremente. «Me llamo Sherlock Holmes. Este es mi íntimo amigo y colaborador, el Dr. Watson, ante quien puede hablar tan libremente como ante mí». «Oh, me alegra ver que la señora Hudson ha tenido la idea de encender el fuego. Le ruego que se acerque a él y le pediré una taza de café caliente. Observo que está temblando». «No es el frío lo que me hace temblar», dijo la mujer en voz baja, cambiando de asiento como se le había pedido. «¿Qué es, entonces?» «Es el miedo, señor Holmes, el terror». Se alzó el velo mientras hablaba y pudimos ver que estaba efectivamente en un estado lamentable de agitación, con el rostro pálido y demacrado y los ojos asustados e inquietos como los de un animal acosado. Sus facciones y su figura eran las de una mujer de unos 30 años, pero su cabello estaba surcado de canas prematuras y su expresión estaba cansada y ojerosa. Sherlock Holmes la recorrió con una de sus miradas rápidas y exhaustivas. «No debe temer.
dijo tranquilizador, inclinándose hacia adelante y palmeándole el antebrazo. Sin duda pronto arreglaremos las cosas. Veo que ha venido en tren esta mañana. Entonces, ¿me conoce? No, pero observo la mitad de un billete de ida y vuelta en la palma de su guante izquierdo. Debe haber salido temprano y, aún así, tuvo un buen trayecto en un dogcart por caminos accidentados antes de llegar a la estación. La dama se sobresaltó violentamente y miró perpleja a mi compañero. No hay ningún misterio, querida señora, dijo sonriendo. La manga izquierda de su chaqueta está salpicada de barro en no menos de 7 lugares. Las marcas son completamente frescas. No hay vehículo, excepto un dogcart, que salpique de barro de esa manera, y solo cuando se sienta uno al lado izquierdo del conductor. Cualquiera que haya sido su razonamiento tiene razón, dijo ella. Salí de casa antes de las 6, llegué a Leatherhead a las 6:20 y vine en el primer tren a Waterloo. Señor, ya no aguanto más esta tensión. Me volveré loca si sigue. No tengo a quién acudir. Nadie, excepto una persona que se preocupa por mí y el pobre hombre puede hacer poco. He oído hablar de usted, señor Holmes. He oído hablar de usted por parte de la señora Farintosh, a quien ayudó en sus peores momentos. Fue de ella de quien obtuve su dirección. Oh, señor, ¿no cree que podría ayudarme a mí también y al menos arrojar un poco de luz a esta tensa oscuridad que me rodea? Por ahora no está en mi poder recompensarle por sus servicios, pero dentro de un mes o unas 6 semanas me casaré. Tendré el control de mis ingresos y entonces le aseguro que no seré ingrata con usted. Holmes se volvió hacia su escritorio y, abriéndolo, sacó un pequeño libro de casos que consultó. Farintosh, dijo. Oh, sí, recuerdo el caso. Estaba relacionado con una diadema de ópalo. Creo que fue antes de conocerle, Watson. Solo puedo decir, señora, que estaré encantado de dedicar el mismo cuidado a su caso que al de su amiga. En cuanto a mi recompensa, mi profesión es mi propia recompensa, pero tiene usted libertad para sufragar los gastos en que pueda incurrir en el momento en el que mejor le convenga. Y ahora le ruego que nos exponga todo lo que pueda ayudarnos a formarnos una opinión sobre el asunto. Oh, respondió nuestra visitante. El verdadero horror de mi situación radica en que mis temores son tan vagos y mis sospechas dependen tan enteramente de pequeños detalles que podrían parecer triviales para otro, que incluso aquel a quien, entre todos, tengo derecho a pedir ayuda y consejo, ve todo lo que le digo al respecto como las fantasías de una mujer nerviosa. No lo dice, pero lo leo en sus respuestas tranquilizadoras y sus ojos evasivos. Pero he oído, señor Holmes, que usted puede ver profundamente en la maldad del corazón humano. Quizá pueda aconsejarme sobre cómo caminar entre los peligros que me rodean. La escucho atentamente, señora. Me llamo Helen Stoner y vivo con mi padrastro, que es el último superviviente de una de las familias sajonas más antiguas de Inglaterra, los Roylott de Stockmoran, en la frontera occidental de Surrey. Holmes asintió con la cabeza. El nombre me es familiar, dijo. La familia fue en su tiempo una de las más ricas de Inglaterra, y las propiedades que tenían se extendían más allá de las fronteras hacia Berkshire por el norte y Hampshire por el oeste. Sin embargo, en el siglo pasado 4 herederos sucesivos tuvieron un carácter disoluto y derrochador, y la ruina familiar fue finalmente completada por un jugador en los días de la regencia. No quedó nada, excepto unos pocos acres de tierra y la casa, de 200 años, que está hipotecada. El último señor se arrastró hasta allí, viviendo la horrible existencia de un pobre aristocrático, pero su único hijo, mi padrastro, viendo que debía adaptarse a esas nuevas condiciones, obtuvo un anticipo de un pariente que le permitió obtener el título de médico y se fue a Calcuta, donde, por su habilidad profesional y su fuerza de carácter, consiguió una buena clientela. Sin embargo,
en un arranque de ira causado por algunos robos perpetrados en su casa, golpeó hasta la muerte a su mayordomo nativo y escapó por poco de una sentencia capital. Fuera como fuera, se le impuso una larga condena en prisión y después regresó a Inglaterra como un hombre hosco y decepcionado. Cuando el doctor Roylott estaba en la India, se casó con mi madre, la señora Stoner, la joven viuda del mayor general Stoner de la artillería de Bengala. Mi hermana Julia y yo éramos gemelas y solo teníamos 2 años en el momento del nuevo matrimonio de mi madre. Ella tenía una considerable suma de dinero, no menos de 1000 libras al año, y lo legó por completo al doctor Roylott mientras viviéramos con él, con la disposición de que se asignara una suma anual a cada una de nosotras en caso de matrimonio. Poco después de nuestro regreso a Inglaterra, mi madre murió. Falleció hace 8 años en un accidente ferroviario cerca de Crewe. El doctor Roylott entonces abandonó sus intentos de establecerse en la práctica médica en Londres y nos llevó a vivir con él a la antigua casa ancestral de Stoke Moran. El dinero que mi madre había dejado era suficiente para todas nuestras necesidades y no parecía haber obstáculo para nuestra felicidad. Pero un cambio terrible se apoderó de nuestro padrastro por esa época. En lugar de hacer amigos e intercambiar visitas con nuestros vecinos, que al principio se habían alegrado mucho de ver a un Roylott de Stoke Moran de vuelta en la antigua sede familiar, se encerró en casa y rara vez salía excepto para entregarse a feroces disputas con quien quiera que se cruzara en su camino. La violencia de carácter, rayana en la manía, había sido hereditaria en los hombres de su familia y, en caso de mi padrastro, creo, se había intensificado por su larga residencia en los trópicos. Ocurrieron una serie de peleas vergonzosas, 2 de las cuales terminaron en el juzgado, hasta que finalmente se convirtió en el terror del pueblo y la gente huía a su llegada, pues es un hombre de inmensa fuerza y absolutamente incontrolable en su ira. La semana pasada arrojó al herrero local por un parapeto a un arroyo y, solo pagando todo el dinero que pude reunir, pude evitar otra exposición pública. No tenía amigos en absoluto excepto los gitanos errantes, y les daba permiso a estos vagabundos para acampar en los pocos acres de tierra cubierta de zarzas que representan la propiedad familiar, y aceptaba a cambio la hospitalidad de sus tiendas, alojándose con ellos a veces durante semanas. También siente pasión por los animales indios que le envía un corresponsal y en este momento tiene un guepardo y un babuino que deambulan libremente por las tierras y son temidos por los aldeanos tanto como su dueño. Por lo que le digo, podrá imaginar que mi pobre hermana Julia y yo no teníamos mucho placer en nuestras vidas. Ningún sirviente quería quedarse con nosotros y durante mucho tiempo hicimos todo el trabajo de la casa. Ella solo tenía 30 años en el momento de su muerte y, sin embargo, su cabello ya se había comenzado a blanquear, igual que el mío. Entonces, ¿su hermana ha muerto? Murió hace justo 2 años y es de su muerte de lo que deseo hablarle. Puede entender que, viviendo la vida que le he descrito, era poco probable que viéramos a alguien de nuestra edad y posición. Sin embargo, teníamos una tía, la hermana soltera de mi madre, la señorita Honoria Westphail, que vivía cerca de Harrow y ocasionalmente se nos permitía hacerle breves visitas. Julia fue allí en Navidad, hace 2 años, y conoció allí a un mayor de la Marina retirado, con el que se comprometió. Mi padrastro se enteró del compromiso cuando mi hermana regresó y no puso objeción al matrimonio, pero a las 2 semanas del día fijado para la boda, ocurrió el terrible evento que me ha privado de mi única compañera. Sherlock Holmes se había reclinado en su butaca, con los ojos cerrados y la cabeza hundida en un cojín, pero entonces entreabrió los párpados y miró a su visitante. «Le ruego que sea precisa en los detalles», dijo. «Me es fácil serlo, pues cada suceso de aquel tiempo terrible está grabado a fuego en mi memoria. La casa solariega es, como le he dicho, muy antigua, y solo un ala está ocupada ahora. Los dormitorios de esa ala están en la planta baja, y las salas de estar en el bloque central del edificio.
De esos dormitorios, el primero es el del doctor Roylott, el segundo el de mi hermana y el tercero el mío. No hay comunicación entre ellos, pero todos dan al mismo corredor. ¿Me explico con claridad? Perfectamente. Las ventanas de las 3 habitaciones dan al jardín. Aquella noche fatal, el doctor Roylott se había retirado temprano a su habitación, aunque sabíamos que no se había acostado, pues a mi hermana le molestaba el olor de los fuertes cigarros indios que solía fumar. Así que salió de su habitación y vino a la mía, donde se sentó un rato charlando sobre su próxima boda. A las 11 en punto se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. «Dime, Helen», dijo, «¿has oído silbar a alguien en plena noche?» «Nunca», respondí. «Supongo que tú misma no podrías silbar en sueños, ¿verdad?» «Desde luego que no, pero ¿por qué?» «Porque durante las últimas noches, siempre hacia las 3 de la madrugada, he oído un silbido bajo y claro. Tengo el sueño ligero y me ha despertado. No puedo decir de dónde venía. Quizá de la habitación contigua, quizá del jardín. Pensé en preguntarte si también tú lo habías oído». «No, no lo he oído. Deben de ser esos dichosos gitanos que acampan en la finca». «Es probable. Aunque, si era en el jardín, me extraña que no lo oyeras tú también». «Ah, pero yo duermo más profundamente que tú». «Bueno, en cualquier caso no tiene mayor importancia». Me sonrió, cerró mi puerta y momentos después oí cómo giraba la llave en su cerradura. «¿De veras?», dijo Holmes. «¿Era costumbre entre ustedes encerrarse siempre por la noche?» «Siempre». «¿Y por qué?» «Creo que ya mencioné que el doctor tenía un guepardo y un babuino. No nos sentíamos seguras a menos que nuestras puertas estuvieran cerradas». «Entiendo. Le ruego que prosiga su relato». «Esa noche no pude dormir. Tenía la vaga sensación de que nos amenazaba una desgracia inminente. Mi hermana y yo, recordará, éramos gemelas, y ya sabe cuán sutiles son los lazos que unen a 2 almas tan estrechamente aliadas. Era una noche de tormenta. El viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba y salpicaba contra las ventanas. De repente, en medio del fragor de la tempestad, estalló el grito salvaje de una mujer aterrada. Supe que era la voz de mi hermana. Salté de la cama, me envolví en un chal y me abalancé al corredor. Al abrir mi puerta me pareció oír un silbido bajo, como el que mi hermana había descrito, y, momentos después, un sonido metálico, como si una masa de metal hubiera caído. Mientras corría por el pasillo, la puerta de mi hermana, que ya no estaba cerrada con llave, empezó a abrirse lentamente. La miré horrorizada, sin saber qué iba a salir de ella. A la luz de la lámpara del comedor, vi a mi hermana aparecer en la abertura, con el rostro pálido por el terror, las manos buscando ayuda y todo su cuerpo balanceándose como el de una borracha. Corrí hacia ella y la abracé, pero en ese momento sus rodillas parecieron ceder y cayó al suelo. Se retorcía como si sufriera un dolor terrible y sus miembros convulsionaban de forma horrible. Al principio creí que no me había reconocido, pero cuando me incliné sobre ella gritó de repente con una voz que nunca olvidaré. «¡Oh, Dios mío, Helen! Era la banda de lunares». Intentó decir algo más y señaló con el dedo a la habitación del doctor, pero una nueva convulsión ahogó sus palabras. Salí corriendo, llamando a gritos a mi padrastro y lo encontré apresurándose desde su habitación en bata. Cuando llegó al lado de mi hermana, ella estaba inconsciente y aunque le hizo tragar coñac y mandó a buscar ayuda médica en el pueblo, todos los esfuerzos fueron en vano, pues fue decayendo lentamente y murió sin recobrar el conocimiento. Ese fue el terrible final de mi querida hermana. «Un momento», dijo Holmes.
¿Estás segura de lo del silbido y el sonido metálico? ¿Podría jurarlo? Eso me preguntó el forense en la investigación. Yo sí tengo la firme impresión de haberlo oído, aunque entre el fragor de la tormenta y los crujidos de una casa vieja puede ser que me equivocara. ¿Su hermana estaba vestida? No, estaba en camisón. En su mano derecha se encontró el resto carbonizado de una cerilla y en la izquierda una caja de cerillas. Lo que demuestra que encendió una luz y miró a su alrededor cuando ocurrió la alarma. Eso es importante. ¿A qué conclusiones llegó el forense? Investigó el caso con gran cuidado, pues la conducta del doctor Roylott había dado que hablar en el condado, pero no pudo hallar una causa satisfactoria de la muerte. Mi testimonio demostró que la puerta estaba cerrada por dentro y las ventanas bloqueadas por postigos antiguos con barrotes de hierro anchos que se aseguraban todas las noches. Las paredes fueron examinadas con cuidado y resultaron ser macizas por todos lados, y el suelo también fue inspeccionado minuciosamente con el mismo resultado. La chimenea es ancha, pero está bloqueada por 4 grandes barrotes. Es cierto, por tanto, que mi hermana estaba completamente sola cuando encontró su fin. Además, no había señales de violencia sobre ella. ¿Y un veneno? Los médicos la examinaron para detectarlo, pero sin éxito. ¿De qué cree usted entonces que murió su desdichada hermana? Creo que murió de puro miedo y shock nervioso, aunque no puedo imaginar qué fue lo que la asustó. ¿Había gitanos acampando en la finca en aquel momento? Sí, casi siempre hay algunos. Oh. ¿Y qué dedujo usted de esa alusión a una banda de lunares? A veces he pensado que era simplemente un delirio al hablar. Otras, que quizás se refería a alguna banda de gente, tal vez a los mismos gitanos de la finca. No sé si los pañuelos de lunares que muchos de ellos llevan en la cabeza pudieron sugerirle esa extraña expresión. Holmes movió la cabeza como un hombre que está lejos de sentirse satisfecho. Esto es muy turbio, dijo. Le ruego que continúe con su relato. Han pasado 2 años desde entonces y mi vida ha sido hasta hace poco más solitaria que nunca. Sin embargo, hace un mes, un querido amigo a quien conozco desde hace muchos años me ha hecho el honor de pedir mi mano. Se llama Armitage, Percy Armitage, el segundo hijo del señor Armitage de Crane Water, cerca de Reading. Mi padrastro no se ha opuesto al matrimonio y vamos a casarnos en primavera. Hace 2 días comenzaron algunas reparaciones en el ala oeste del edificio y se ha perforado la pared de mi dormitorio. Así que he tenido que mudarme a la habitación en la que murió mi hermana y dormir en la misma cama que ella dormía. Imagine entonces mi espanto cuando ayer por la noche, mientras yacía despierta repasando su terrible destino, oí de repente en el silencio de la noche el silbido bajo que había sido el heraldo de su propia muerte. Me levanté de un salto y encendí la lámpara, pero no se veía nada en la habitación. Sin embargo, estaba demasiado alterada para volver a la cama, así que me vestí y en cuanto amaneció bajé a escondidas, conseguí un dog cart en la posada Crown que está enfrente y conduje hasta Leatherhead, desde donde he venido esta mañana con el único objeto de verle y pedirle consejo. Ha actuado con sabiduría, dijo mi amigo. Pero, ¿me lo ha contado todo? Sí, todo. No, señorita Stoner, no lo ha hecho. Usted está protegiendo a su padrastro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Como respuesta, Holmes apartó el puño de encaje negro que ribeteaba la mano que nuestra visitante tenía sobre su rodilla. 5 pequeñas manchas lívidas, las manchas de 4 dedos y un pulgar, estaban impresas en su muñeca blanca. La han tratado con crueldad, dijo Holmes. La dama se sonrojó profundamente y cubrió su muñeca lesionada. Es un hombre duro, dijo, y apenas controla su propia fuerza. Hubo un largo silencio
durante el cual Holmes apoyó la barbilla en las manos y miró fijamente al fuego crepitante. «Este es un asunto muy complicado», dijo por fin. «Hay 1000 detalles que me gustaría conocer antes de decidir nuestro curso de acción. Sin embargo, no tenemos un momento que perder. Si fuéramos a Stoke Moran hoy, ¿sería posible que examináramos esas habitaciones sin que lo supiera su padrastro?» Precisamente hoy ha dicho que tenía que venir a la ciudad por un asunto muy importante. Es probable que esté fuera todo el día y que nada les moleste. Tenemos un ama de llaves, pero es vieja y tonta. Podría deshacerme de ella fácilmente. Excelente. ¿Tendría inconveniente en acompañarme, Watson? En absoluto. Entonces iremos los dos. ¿Y usted qué va a hacer? Tengo un par de cosas que hacer ahora que estoy en la ciudad, pero volveré a casa en el tren de las 12 para estar allí a tiempo para su llegada. Puede esperarnos a primera hora de la tarde. Yo mismo tengo también unos asuntillos que atender. ¿No quiere esperar y desayunar con nosotros? No, gracias. Debo irme. Se me ha aligerado el corazón desde que le he confiado mi problema. Espero verles esta tarde. Se cubrió el rostro con su espeso velo negro y se deslizó fuera de la habitación. ¿Y qué piensa usted de todo esto, Watson?, preguntó Sherlock Holmes arrellanándose en su butaca. Me parece un asunto muy oscuro y siniestro. Bastante oscuro y bastante siniestro. Sin embargo, si la dama acierta al decir que el suelo y las paredes son sólidos y que la puerta y la ventana y la chimenea son infranqueables, entonces su hermana debía de estar indudablemente sola cuando encontró su misterioso final. ¿Y qué pasa entonces con esos silbidos nocturnos y con las palabras tan peculiares de la mujer moribunda? No sé qué pensar. Cuando se combinan las ideas de silbidos por la noche, la presencia de una banda de gitanos que cuenta con la amistad del viejo doctor, el hecho de que tenemos motivos para creer que el doctor tiene interés en impedir el matrimonio de su hijastra, la alusión de la moribunda a una banda y, finalmente, el hecho de que la señorita Helen Stoner oyó un ruido metálico que pudo haber sido causado por una de esas barras de metal que aseguraban los postigos, creo que hay buenas razones para pensar que el misterio puede aclararse por estas líneas. Pero, ¿qué pintan en esta historia los gitanos? No puedo imaginarlo. Veo muchas objeciones a esa teoría. Y yo también. Precisamente por eso vamos a Stoke Moran hoy. Quiero ver si las objeciones son concluyentes o si pueden explicarse. Pero, ¿qué demonios significa esto? Esta exclamación le fue arrancada a mi compañero por el hecho de que nuestra puerta se abrió de golpe y un hombre enorme apareció en el umbral. Su vestimenta era una mezcla peculiar entre lo profesional y lo agrícola. Llevaba un sombrero de copa negro, levita larga y un par de polainas altas con un látigo de monte balanceándose en su mano. Era tan alto que su sombrero rozaba el travesaño de la puerta y su anchura parecía abarcarla de lado a lado. Un rostro grande, surcado de 1000 arrugas, quemado por el sol y marcado por toda pasión malvada, se movió alternativamente hacia cada uno de nosotros, mientras sus ojos, hundidos y furiosos, y su nariz, alta, delgada y descarnada, le daban cierto parecido con un ave de rapiña feroz y vieja. «¿Cuál de ustedes es Holmes?», preguntó esa aparición. «Ese es mi nombre, caballero, pero ahora me lleva usted ventaja», dijo mi compañero con calma. «Soy el doctor Grimesby Roylott, de Stoke Moran». «Oh, en efecto, doctor», dijo Holmes afablemente. «Tome asiento, se lo ruego». «No haré tal cosa. Mi hijastra ha estado aquí. La he seguido. ¿Qué le ha estado diciendo?» «Hace un poco de frío para esta época del año», dijo Holmes. «¿Qué le ha estado diciendo?», gritó furioso el anciano. «Sin embargo, he oído que la cosecha de azafrán se presenta buena», continuó imperturbable mi amigo. «¡Ja! ¿Quiere despistarme?», dijo de nuevo nuestro visitante, dando un paso adelante y blandiendo su látigo de monte. «Ya lo conozco, canalla. Ya había oído hablar de usted.
Es Holmes el entrometido. Mi amigo sonrió. Holmes el me toma en todo. Su sonrisa se ensanchó. Holmes, el fantasma de Scotland Yard. Holmes soltó una carcajada. Su conversación es muy entretenida, dijo. Cuando salga, cierre la puerta. Está entrando corriente. Me iré cuando le haya dicho lo que le tenía que decir. No se atreva a entrometerse en mis asuntos. Sé que la señorita Stoner ha estado aquí. La seguí. Soy un hombre peligroso con el que meterse. ¡Mire esto! Avanzó rápidamente, cogió el atizador y lo dobló en dos con sus enormes manos morenas. ¡Procure no caer en mis garras!, gruñó, y arrojando el atizador retorcido a la chimenea, salió con paso firme de la habitación. Parece una persona muy amable, dijo Holmes riendo. No soy tan corpulento como él, pero si se hubiera quedado, quizá hubiera podido mostrarle que mi agarre no es mucho más débil que el suyo. Mientras hablaba, cogió el atizador de acero y con un esfuerzo repentino lo volvió a enderezar. Y pensar que ha tenido la insolencia de confundirme con la policía oficial. Sin embargo, este incidente da cierto sabor a nuestra investigación. Solo espero que nuestra amiguita no sufra por su imprudencia al permitir que este bruto la siguiera. Y ahora, Watson, pediremos el desayuno. Y luego iré a Doctor's Commons, donde espero obtener algunos datos que puedan ayudarnos en este asunto. Era casi la 1 cuando Sherlock Holmes regresó de su excursión. Llevaba en la mano una hoja de papel azul garabateada con notas y cifras. He visto el testamento de la difunta esposa, dijo. Para determinar su valor exacto he tenido que calcular los precios actuales de las inversiones que figuran en él. Los ingresos totales, que en el momento de la muerte de la esposa eran poco menos de 1.100 libras, ahora, debido a la caída de los precios, no superan las 750. Cada hija puede reclamar una renta de 250 libras en caso de matrimonio. Es evidente, por tanto, que si ambas chicas se hubieran casado, a este fantoche le habría quedado una miseria. Incluso habiéndose casado solo una de ellas, habría quedado muy maltrecho. El trabajo de la mañana no ha sido en vano, ya que he demostrado que tiene motivos muy fuertes para oponerse a cualquier cosa por el estilo. Y ahora, Watson, esto es demasiado serio para perder el tiempo, especialmente porque el viejo sabe que nos interesamos por sus asuntos. Así que, si está listo, llamemos a un coche y vayamos a Waterloo. Le agradecería mucho si metiera su revólver en el bolsillo. Un Iley del número 2 es un argumento excelente contra caballeros que pueden retorcer atizadores. Creo que eso y un cepillo de dientes es todo lo que necesitamos. La banda de lunares, de Sir Arthur Conan Doyle.